Hay una historia que nos han contado 1000 veces sobre África. Una historia de fracaso, de corrupción, de la maldición de los recursos, un continente condenado por su pasado. Bueno, pues esa historia es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Hoy vamos a desmontar ese relato con la crónica de una nación que, naciendo de la nada, contra todo pronóstico, decidió no ser una víctima, sino una potencia. Esta es la historia de Botsuana. Fijaos bien en esto porque es brutal. A la izquierda el punto de partida, 1966, un protectorado británico olvidado, un país que todos daban por imposible. Infraestructuras, 12. Sí, habéis oído bien, 12 kilómetros de asfalto en todo el país. Y una pobreza que dolía solo de mirarla. Y ahora, a la derecha, el presente. Una democracia que funciona, una economía de renta media alta y, lo más importante, soberanía económica. El salto es tan bestia que la pregunta sale sola. Pero, ¿cómo demonios se hace esto? Y aquí está la pregunta del millón, el centro de todo. ¿Fue simplemente suerte? ¿Les tocó la lotería con los diamantes y ya está? ¿O fue algo mucho más profundo? ¿Fue una decisión consciente, una voluntad de hierro de un pueblo y de sus líderes para construir un destino que nadie creía posible? Esa es la clave que vamos a desentrañar. Bueno, y antes de meternos de lleno en las claves de este milagro, un pequeño apunte. Si este tipo de análisis, de historias que desafían lo que nos han contado, es lo que te interesa, únete a esta conversación. Dale a la campana para que te avise de los próximos, suscríbete al canal y, sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué otra historia, qué otro país, qué otro milagro quieres que analicemos a fondo. Venga, vamos al origen. Para entender la altura a la que llegaron, primero tenemos que asomarnos al abismo del que salieron. Y el punto de partida, de verdad, es desolador. Y esto no es una exageración para darle dramatismo, ¿eh? Es que en 1966 el Banco Mundial, las Naciones Unidas, todos los expertos estaban de acuerdo. Botsuana era un caso perdido. Un estado fallido antes siquiera de nacer. Sin recursos, sin gente formada, sin futuro aparente. Era literalmente un desierto. Pero en ese vacío, donde nadie esperaba nada, surge algo que lo cambia todo, la voluntad. Y esa voluntad tiene nombre y apellidos, Seret Sekama. Un líder que no venía a quejarse del pasado, sino a construir el futuro. Y para entender su mentalidad, lo mejor es escucharle. Kama entendió algo básico, algo que hoy parece que se nos olvida a menudo. Una nación no se construye desde el odio, ni desde la división, ni desde el revanchismo. Su proyecto fue radicalmente simple y a la vez genial. Crear una única identidad, la de ser botsuano, por encima de tribus, de razas o de cualquier otra cosa. Y aquí se ve su genio. En lugar de quedarse anclado en el resentimiento contra los británicos, que hubiese sido lo fácil, ¿no? Miró hacia adelante, desafió al imperio en decadencia y a la Sudáfrica del apartheid, que estaba en su apogeo, no con un fusil, sino plantándoles en sus narices una nación democrática, próspera y multirracial. Una bofetada sin manos. Vale, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo se pasa de la idea a la realidad? Pues con una estrategia de 3 pasos, una auténtica obra de ingeniería política. Primero, martillar la idea de esa identidad nacional única. Segundo, y esto es clave, no dinamitó las tradiciones para importar modelos de fuera. Al contrario, usó las asambleas de toda la vida, las Kagotla, como la base de su nueva democracia. Y tercero, y quizá lo más difícil, una política exterior soberana. Ni con unos ni con otros, con Botsuana. Claro, las ideas están muy bien, pero para construir hospitales y escuelas hace falta dinero. Y entonces, aparecen los diamantes. Podría parecer un golpe de suerte, el final feliz, pero no. Es aquí donde la mayoría de países fracasan. Y es aquí donde empieza la verdadera guerra de Botsuana. Porque el problema nunca es encontrar la riqueza. El verdadero problema es que no te la roben. Es evitar la famosa maldición de los recursos. El gran desafío era asegurarse de que cada quilate que saliera de la tierra no acabara en un banco suizo, sino que se transformara en carreteras, en médicos, en futuro para su gente. Mirad esta tabla. Esto no es economía, es la crónica de una guerra negociada. Y la ganaron. Pasaron de la fase 1, un acuerdo neocolonial típico donde eran meros espectadores del saqueo, a una negociación durísima. No se conformaron con las migajas, forzaron, presionaron y lucharon hasta llegar a la fase 3, una sociedad al 50% sí, pero donde el Estado tenía la sartén por el mango. La jugada maestra, el instrumento de su soberanía, se llamó Debswana, una empresa conjunta con el gigante de Beers. Sí, pero diseñada con una condición innegociable. El Estado siempre tendría la última palabra en las decisiones estratégicas. Así se aseguraron de que la inmensa fortuna de los diamantes financiaran el milagro de Botsuana y no los beneficios de una multinacional. Y con todo esto, llegamos al final.
¿Qué sacamos en claro? ¿Qué nos dice la historia de Botsuana hoy, a nosotros, desde aquí? ¿Cuál es la lección que este país le da al mundo? Pues la fórmula del éxito no es ningún secreto, pero es dificilísima de aplicar. Primero, un liderazgo que piensa en la nación, no en su bolsillo o en su tribu. Segundo, instituciones que funcionan, que se respetan y que están por encima de quien mande en ese momento. Tercero, la determinación de pelear por tus recursos, por lo que es tuyo. Y por encima de todo, como un motor que mueve lo demás, una voluntad nacional inquebrantable de ser dueños de vuestro propio destino. Y esta es la gran lección, el titular de todo este análisis. El destino de un pueblo no está escrito en su pasado colonial, ni en su geografía, ni en sus recursos naturales. Botsuana es la prueba viviente de que el destino, por encima de todo, es una decisión. Así que cerramos con una pregunta que va mucho más allá de África y que nos interpela a todos. Si un pueblo que empezó de la nada más absoluta, en medio de un desierto y rodeado de enemigos, pudo hacer esto, ¿cuál es la excusa de los demás? Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Botsuana, el milagro del león africano.